Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos a Intervenarte Podcast. Este es el episodio 30 del podcast y acá termina nuestra primera temporada. Han sido más de 1600 minutos al aire, más de 26 horas de contenido de valor entregado a todos ustedes. Cerca de 300 piezas de contenido entre posts de redes, quotes, audiogramas, infografías y artículos que hemos producido entre todos los episodios. Hoy cerramos la primera temporada, de hecho con una invitada de lujo, pero antes debo anunciarles algo. A partir de hoy, Intervenarte Podcast pasa a formar parte de la familia de Decibelio 85, la primera productora peruana de podcast narrativos para empresas y creadores independientes. Durante la cuarentena, les cuento un poco, Decibelio 85 me contactó para asesorarlos en la producción de alguno de sus podcasts. Y así empezó todo. Conocí al equipo, sus proyectos y luego de algunas idas y vueltas, algunas semanas de conversaciones, me animé a aceptar su propuesta de integrarme de manera permanente a su equipo. Conmigo, obviamente, se vino a casa a Intervenarte Podcast, que desde la siguiente temporada formará parte de los podcasts producidos por Decibelio 85. Y debo confesarles que estoy muy contento, muy sobre todo agradecido, ¿no? Muy emocionado con este nuevo reto. Si bien trabajar en soledad tiene sus ventajas, no se compara para nada con contar con un equipo de colegas sólido que viajan contigo para sacar adelante proyectos. Terminan siendo una suerte de respaldo profesional en el que puedes apoyarte. Así que, Intervenarte Podcast tiene nueva casa. Ahora sí, empecemos con el episodio. Lo más brutal que ha pasado es que el Estado te diga: vete a casa, te vas a morir en casa. El tema es que como que la gente nos sentimos desamparados. Nosotros no. En mi caso siempre pensé que la Madre Tierra nos cobija. Nuestra Madre Tierra nos ama, nos quiere, nos protege. La gente empezó a volver a su sentido común. Sí. Yo pienso que esta es la primera lección que aprendimos, es el sentido común de cómo protegerme a mí, mi garganta, mi vida, y creo que fue la noción de la inmensa mayoría de la población, porque los hospitales colapsaron, lo que no colapsó es nuestro sentido común en la casa, nuestras abuelas, las medicinas. Volvimos a un pasado que nos dijeron que no valía. El padre de mi entrevistada era un activista indígena guatemalteco. En el año 1980, él junto a otros líderes se reunieron en la Embajada de España en Guatemala para dar a conocer el acorralamiento del que eran víctimas y convocaron a una conferencia de prensa. Lo cierto es que ningún medio de comunicación, ningún reportero llegó. Las tropas del dictador Romeo Lucas García, quien se encontraba en el poder en esos años, rodearon el local. La orden era una sola: prenderle fuego a la embajada. 38 personas murieron calcinadas, entre ellos el padre de mi entrevistada. Los invito a que disfruten de esta conversación informal y amena con una persona que ha vuelto a ser madre a tiempo completo, ama de casa, guía y maestra en su comunidad. ¿Qué es lo que siente una persona que se dedica a viajar por el mundo al volver a su hogar después de más de 20 años? Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. En el último episodio de esta temporada de Intervenarte Podcast, hoy converso con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Rigoberta, ¿cómo estás? Bienvenida a Intervenarte Podcast, gracias por aceptar esta llamada. Gracias, Fabricio, es un honor saludarle y darle un abrazo, aunque sea a distancia. Gracias, Rigoberta. Rigoberta, siempre empiezo con una pregunta para tratando de llevar a mis invitados hacia algún tiempo atrás. Y yo te quiero preguntar a ti, si tuvieras la oportunidad de conversar con la Rigoberta de hace 20 años atrás, ¿qué mensaje le darías si la tuvieras al frente? Bueno, estaba hace 20 años en un activismo muy grande. Realmente era muy reciente la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala. Estábamos corriendo con la reubicación de refugiados guatemaltecos de nuevo en Guatemala. Estábamos peleando con el Estado precisamente porque había muchas cosas que sentarlo como precedente.
O sea, y estaba muy cerca también la obtención del Premio Nobel de la Paz. Entonces, mucha gente quería mi presencia y no tanto un delegado, otra persona, otro guía espiritual o un dirigente. Pues decían, ¿dónde está la Menchú? Y querían que yo fuera. Entonces, ese activismo que uno está perdido como en las nubes, o sea, realmente no escribimos mucho, no tenemos mucha memoria, solo cuadernos con notas y nada más. Y esos son los tiempos que uno vive plenamente sin pensar qué pasa mañana, más que la esperanza de hoy. Y bueno, mucha gente que yo recuerdo, muchos amigos, muchas personas que nos ayudaron en todo sentido. Muchos de ellos ya fueron al cosmos. Los despedimos, algunos otros ni siquiera los volvimos a ver. O sea, en 20 años pasan muchas cosas, sobre todo en la vida cuando uno tiene una opción y esa opción social, esa opción Sí, de estar que con los temas de educación, que con los temas de sí. participación ciudadana, que la armonización de tantas controversias, especialmente controversias. Y bueno, y la esperanza que lo inventamos cada día, ¿no? Me gusta eso. Me quedo con dos cosas, la esperanza y la memoria, y de las que quiero hablar ahorita. Pero entonces, ya nos contaste más o menos en qué estabas hace 20 años y yo lo que quiero decirte es, si tú estuvieras para frente a ti hace 20 años, ¿qué mensaje te darías? Seguiría igual, es decir, con ese entusiasmo, con ese Sí, optimismo, sí. no perder la sonrisa a pesar de que te den palo por los medios, el bullying, el racismo en Guatemala es muy fuerte, como en muchos lugares, Sí. ¿verdad? Pero acá es fuerte. Eh, Haría lo mismo, quizá me levantaría un poco más tarde, es decir, habrían algunas cosas que tal vez no me gustaría volver a tocarlas porque es una pérdida de tiempo, porque realmente no, pues no tenía mucho sentido, como los debates, las discusiones y discutir, muchas veces uno discute y pierde tiempo Se en las desgasta, ¿no? Sí. prácticas. Sí, sería más práctica. Qué bonito eso, sería más práctica en la vida. Rigoberta, hablábamos de la memoria. Yo quiero hablar de eso porque es un tema realmente importante, sobre todo en el tiempo que vivimos, ¿no? Muchas de las crisis que se han vivido en los países latinoamericanos fácilmente se han olvidado. Y tú eres testigo y tú eres una voz de ello que trata de viajar por el mundo y contar lo que ha sucedido en tu país y en todos los países de Latinoamérica para que no se olvide. Pero te traigo esto a colación porque lo que quiero entender es cómo hacemos para no olvidar. ¿Cómo haremos para no olvidar esta crisis que vivimos por la pandemia? Hay mucha gente que ha perdido el trabajo, hay mucha gente que ha muerto, estamos todos totalmente angustiados, ansiosos, una incertidumbre que no podemos controlar. ¿Cómo hacemos con estos días, Rigoberta? ¿Cómo los llevas tú? Bueno, yo siento que la memoria queda como solo una huella en el tiempo, sin pretender que cambie exactamente las dimensiones de las nuevas generaciones. Pero lo más importante es no entrar en pánico, porque cuando hay una crisis que atenta a la vida, que atenta contra la vida, que atenta contra lo más sagrado que tenemos, que son las libertades fundamentales, en la vida misma, el miedo es impresionante. Nos ha invadido un miedo terrible. Luego la desesperanza muchas veces porque sentimos que no hay solución y sobre todo en esta pandemia. Lo más brutal que ha pasado es que el Estado te diga, vete a casa, te vas a morir en casa. O sea, ¿dónde quedó el antibiótico? ¿Dónde quedó los medicamentos de antiinflamatorias? ¿Dónde quedaron semejante inversión en la medicina alópata? Y entonces nos dejaron sin nada, ni siquiera aspirina nos recomendaron. Pues el tema es que como que la gente nos sentimos desamparados. Nosotros no. En mi caso siempre pensé que la Madre Tierra nos cobija, nuestra Madre Tierra nos ama
nos quiere, nos protege. Así que acudir al té, a las plantas medicinales, a las flores, al limón, al agua caliente. O sea, la gente empezó a volver a su sentido común. Sí. Yo pienso que esta es la primera lección que aprendimos, es el sentido común de cómo protegerme a mí, mi garganta, mi vida. Y creo que fue la noción de la inmensa mayoría de la población, porque los hospitales colapsaron, el sistema occidental colapsó. Lo que no colapsó es nuestro sentido común en la casa, nuestras abuelas, las medicinas. Volvimos a un pasado que nos dijeron que no valía. Entonces, esto es un aprendizaje muy grande. El otro es que yo creo que los más afectados son los pequeños, los niños, sí, porque la inmensa mayoría de los jóvenes y los niños no tienen un teléfono, no tienen un celular, no tienen señal de Wi-Fi. Entonces resulta que la educación vía electrónica de nuevo solamente llega a un segmento, pero la inmensa mayoría se quedaron este año sin escuela. ¿Cómo vamos a levantar eso? Pues es el reto posterior. O sea, a la vez estamos viviendo una crisis, pero a la vez tenemos la oportunidad de administrar la crisis en un campo posterior. Y yo creo que muchos de los líderes debemos de tener mucho trabajo en ese sentido. ¿Cómo han sido estos días, Rigoberta, para ti? ¿Cómo es un día en cuarentena? ¿Cómo es un día en pandemia en la casa de Rigoberta Menchú? Bueno, en primer lugar, a mí me agarró la situación fuera de Guatemala. Usted se acuerda, yo estuve todavía en Arabia Saudita en enero. Sí. Pasé por Inglaterra, por España, y luego me fui a Bélgica todavía el mes de marzo. Y estaba justo en el aeropuerto de Madrid cuando anunciaron que cerrarían el aeropuerto de Madrid. Uh-huh. Nosotros teníamos una angustia tremenda, nos venimos, llegamos a México, y 3 días después a mí me agarró así un poco de gripe o saber qué, y ya sentí que ya me estaba sonando algunos de estos. Mis amigos se preocuparon muchísimo, sí, claro. Querían que hiciera un hisopado, ya no pude hacerlo, no quise hacerlo, y me quedé atrapado un rato en México hasta que me vine por tierra de la Ciudad de México y entré a Guatemala por tierra. Ya no habían aviones, salimos a las 11 de la noche y llegamos a Tapachula a las 5 de la tarde al día siguiente. Okay. Y después pues ya nos dormimos allá, venimos acá. Qué tremenda situación, pero yo estaba con una tos horrible y sin embargo cuando llegué a casa sentí que allí estaba mi hospital. Claro. Realmente aquí nosotros usamos mucho el sagrado temazcal. Sí. Es un baño de vapor adentro de un espacio bien hecho, y con eso a trabajar con eucalipto, a trabajar con temazcal, a trabajar con plantas medicinales, y me sentí mejor. Pero cuando uno le da una gripe o alguna cosa en este tiempo, realmente es de pensar mucho. Y luego, pues, desafortunadamente, yo perdí familia en esta pandemia. Uno de mis sobrinos, Vicente, tocayo de mi papá, se fue a Estados Unidos en febrero a visitar familia, ya no pudo venir y falleció en Estados Unidos. Y fue muy triste, el acompañamiento de él nos invadió mucha tristeza en la casa, en la familia, los amigos. Pero eso también nos dio mucha conciencia y afortunadamente, pues, los otros familiares que les dio COVID, afortunadamente los logramos salvar, los salvamos, pero él ya no pudimos hacer nada. Entonces, en esta situación, pues, nos ha tocado un poco tristeza, alegría. Bueno, y finalmente, desde el primer momento dije, nosotros no podemos aceptar confinamiento.
Nuestro resguardo debe ser resguardarnos, pero no confinamiento, no atentar contra las libertades fundamentales, no estar a favor de las medidas que se toman que lo que hace es socavar la esperanza de la gente. Tanta lucha que hemos hecho por nuestras libertades y que llega un momento en que por miedo las vamos a perder, no. Entonces tratamos que en la casa nos organizamos, los que nos quedamos en la casa, pues obviamente tomamos todas las medidas. Y yo pues tengo una casa maravillosa que me visitan muchos pajaritos, entonces tampoco era cárcel, digamos, era un lugar muy bello. Muchos años no he estado en casa. Sí, claro. Eso te iba a preguntar, esa era mi siguiente pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no pasabas tanto tiempo en casa? Toda mi vida, desde que se construyó la casa hace como 23 años. Llego, yo siempre digo. Llegas y sales. Vengo, voy, salgo a las 3 de la mañana, a veces llego a medianoche, salgo 2 días después, pero esta vez que me levanto y no me voy a ningún lugar y el día siguiente, pues al principio hay una extrañeza, ¿no? Hay un momento que uno dice, qué maravilla la casa, contar las ollas, contar los vasitos, contar las floreras y hacer algo, ¿no? Y al final reparar sillitas y hacer cosas. Pero al final me vine al Quiché. Es donde ahora estoy, aquí en el departamento del Quiché. Sí. Volví a la casa de mis suegros, la casa de mi esposo, que es nuestra casa también. Sí, claro. Porque mi esposo ha construido acá una casita para nosotros. Y qué lindo estar en el campo. La verdad que no lo siento castigo porque estoy en el campo, trabajando, haciendo lo que hace una nuera en casa. Y no pensé nunca eso, pero aquí estoy. Dentro de la familia eres Rigoberta Menchú, no necesariamente eres la premio Nobel, ¿no? Entonces imagino que las cosas cotidianas, las cosas caseras se comparten, juegan. ¿Cómo son esos días de volver, de que has vuelto? De hecho, hace mucho tiempo que no lo hacías, de volver a tener contacto con la familia, de sentarse, de cocinar, de compartir los quehaceres. Sin que tengan ellos la tristeza de saber que te vas a ir de viaje nuevamente por alguna de tus giras, ¿no? ¿Cómo han sido estos días? Sí, la verdad ha sido maravilloso porque soy como una más de la casa, yo trabajo, hay que llevar comida a los animalitos. Eso, a los animalitos, ¿tienes animalitos ahí? Sí, que hay que caminar como 10 minutos, vaya. Pero ir al campo, regresar, cocinar, ¿cuántos somos hoy? Sí. Siempre me dicen, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿Y qué vamos a cocinar hoy? Y entonces también haciendo un poco de mamá y en la casa, mi hijo está estudiando acá, pero por línea. Eso te iba a preguntar, ¿cómo van las clases? Les ha costado mucho a los jóvenes, porque les han dejado mucho trabajo sin poder salir. Entonces ya parecen búhos, están metidos en su cuarto haciendo tareas. Eso no se hace tampoco. Pero bueno, entonces aquí tenemos 2 niños pequeños y mi sobrina y otro sobrino, mi hijo y mi esposo. Pero la familia están muy lindos, pero hacer lo que se hace todos los días. ¿Sabe qué es el problema más serio que yo creo post-COVID? Sí. Es que me estoy acostumbrando. Eso. Es el problema, porque no sé qué haría para volver a tomar un avión, salir, no sé qué haría. No el riesgo, sí. Un pedazo de la vida. Sí, claro, claro. Volví a esta tierra, volví a poner las botas de hule por el lodo, y bueno, estar en la milpa, es otra vida, es otra cosa totalmente. Hago aquí una pausa para contarte sobre Decibel 85, la casa productora de la que Intervenarte Podcast hace parte. Decibel 85 es la primera productora peruana de podcast narrativo que desarrolla contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu negocio o el crecimiento de tu proyecto, Decibel 85 es el equipo al que debes contactar. Los encuentras en su web www.decibel85.la, 85 con número, o en Instagram o LinkedIn como Decibel85. Si les dices que escuchaste de ellos en Intervenarte Podcast, tendrás un descuento especial. Ahora sí,
volvemos con el episodio. Empecé un grupo de jóvenes aquí, dime. Se llama Jóvenes en Acción. Okay. Estamos recaudando víveres, estamos visitando a los ancianos, caminamos casi 2 kilómetros para ir a ver los ancianos que no tienen comida. Estamos haciendo algunas cosas que nos hace caminar y caminar y caminar. Es muy lindo porque aquí es verde, verde el lugar. Pero que de hecho también ese tipo de acciones nos llenan, ¿no? Llenan el alma, llenan el espíritu. O sea, nos hacía falta, no quiero sonar mal, pero nos hacía falta algo como esto que nos golpee de la manera en que nos ha golpeado, nos haga reaccionar y nos haga valorar cosas que usualmente con la vida diaria que llevábamos antes no valorábamos, ¿no? Sí, yo pienso que también hay una gran diferencia entre la ciudad. La ciudad realmente, cuando uno está acá en el monte, en las montañas, realmente siente una protección de la tierra, de la madre tierra, de todo. Pero pensar en la ciudad, siente uno que se contagia cada rato y sobre todo, pues sí, hay gente que se han contagiado muy fuerte. Entonces, yo siento que sí hay una diferencia muy grande. Acá no hay mucho contagio porque la gente vive en distintos lugares y no hay acumulación, ¿sí? Pero eso demuestra el valor de nuestra madre tierra, el valor del campo, el valor del oxígeno, del aire libre, el valor también de que la gente está en un orden natural y no un orden forzoso. Sí. Bueno, yo tengo que ir a la capital porque actualmente estoy trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Por primera vez volví otra vez a los temas de la ONU y estoy trabajando con el vicepresidente de Guatemala. Me estoy apoyando en la parte social, la parte económica y yo estoy segura que vamos a tener unos meses muy ocupados con el vicepresidente. Pero lo bueno es que mucho lo hacemos también bioelectrónica, o sea, lo vemos personalmente, pero no es ese ritmo de antes, de que o estás esclavo en un trabajo todos los días y si no, pues que nadie te contrata, ¿verdad? Entonces uno tiene que salir de un lado a otro, pero estamos bien. Pero de todas maneras también la pandemia nos ha dejado algo positivo, ¿no? Y es que en cierta medida, probablemente no a todos, pero nos ha hecho evolucionar para poder tener este tipo de conexiones para la educación, para las reuniones, para el trabajo. Y eso es también algo que podemos rescatar como positivo, ¿no? Debemos de volver a nuestro ser humano. Yo creo que esta pandemia nos demuestra que somos muy vulnerables. Toda nuestra especie es vulnerable. Nos demuestra que nuestras vidas es tan valioso que tenemos que protegerlo, pero también nos demuestra el humanismo hacia los demás. No solo que yo estoy bien, sino hagamos algo, aunque sea con 2 personas, 3 personas, aunque sea un consejo, aunque sea una ceremonia. Yo le voy a decir, hoy en la mañana, pues nosotros hicimos nuestra ceremonia muy temprano y muy hermoso. Pensar en los demás. Yo creo que el ser humano es muy generoso y debemos de ser generosos frente a un enemigo que ni siquiera lo podemos criticar o lo podemos sacar de allí. O sea, nos habían enseñado muchos enemigos dictatoriales y ya solo pensábamos qué política represiva usan los gobiernos dictatoriales, desaparecidos y todo lo que hemos visto. Pero ver un enemigo que sabemos que tiene dueño, o sea, porque yo creo que esta pandemia no es tan natural, yo creo que esto es también algo que tiene que ver con la crisis del sistema, del neoliberalismo, la invención que han hecho, la clonación, hay muchas cosas que tenemos que ver, pero bueno, un enemigo que nos amenaza sin fronteras, debemos de pensar el ser humano en general. Rigoberta, antes de pasar a las preguntas finales que tengo para ti, sé que te agradezco mucho el tiempo que me estás dando. Quería hacerte una última pregunta respecto a esto que estamos hablando. ¿Qué mensaje de esperanza le podemos dar a la cantidad de personas que se han quedado sin trabajos, que han muerto sus familiares,
que hasta ahora no saben realmente cómo va a ser. Tú todas las mañanas, lo acabas de contar, haces alguna ceremonia, eres muy cercana a tus ancestros mayas. En esta revisión que sueles hacer, ¿has podido ver algo? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos depara? ¿Qué es lo que me puedes contar? Bueno, aquí se han roto muchos códigos. Primero, la confianza entre la gente. Ya no hay confianza. Solo pensás que hay una persona ahí, puede ser que está contagiado, y sobre todo los bullying que agarraron contra las personas que se contagiaron. Los aislaron, los odiaron. Aquí en Guatemala es impresionante. Hay gente que se dijo que tiene COVID y todo el mundo lo rechazó. Hay otros lugares donde la gente se unió y se turnan para verlos. Entonces, hay dos cosas. Yo pienso que este tiempo nos ha roto muchos códigos, el comunitarismo, la solidaridad, la amistad. Nosotros no podemos perder esos valores. Por lo tanto, creo que cada persona puede hacer algo. Sí. El sentido común de estar bien. Fíjense que estar bien no necesariamente tener tantas cosas. Incluso hay que sacar cosas de la casa si no sirven. Pero estar bien es como tener tu espacio y tratar de tener una visión positiva. Yo les invito mucho a no caer en la depresión, a no caer en el solitarismo. Ya solitarios, se enferma el alma. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? La religión, pues una parte, pero a veces hasta la religión es mala. Entonces hay que acudir a la fe personal. Eso. Yo le animo a la gente que sea positivo, propositivo, hoy por ti, mañana por mí. Eso es como la reciprocidad. Esto es ahora que debemos de agarrar la reciprocidad como código de coexistencia, ¿verdad? Rigoberta, vamos a pasar a te agradezco mucho nuevamente, vamos a pasar a una etapa final de la conversación. Son preguntas cortas, pero tú puedes reflexionar lo que quieras, el tiempo que tengamos en realidad. ¿Qué país del mundo te gustaría conocer o en todo caso, a qué país del mundo te gustaría volver? Ay, quería volver a recorrer lo que he recorrido en 40 años. ¿Te imaginas? Ver todas las travesuras que hice en el tiempo, me gustaría volver a caminarlas. Y luego lo que no conozco, pues eso lo voy a hacer siempre en la vida. Hay países que me encantan por su historia, por Turquía, por ejemplo, siempre tuve ganas de ir allá, por supuesto, por su pasado, por la grandeza de su construcción. Pero hay otros que no conocí, la India me hubiera gustado conocer más, algunos países africanos que quise conocer, no pude. En fin, yo un día volveré, aunque sea en espíritu, voy a recorrer todo. Rigoberta, ¿tienes algún libro o alguna película que hayas visto en los últimos tiempos que te haya gustado, que puedas recomendarnos? Bueno, hay uno que sacó nuestro amigo Bustamante aquí en Guatemala, que se llama La Llorona. La Llorona es vinculada realmente a los juicios que tuvimos contra genocidio, las víctimas, pero más es una reflexión muy buena. Ojalá que llegue algún día con ustedes. Pero fíjense que en estos días también he visto muchas series que uno lo olvida, hay algunos bonitos que te transportan en un mundo muy natural. Hay muchas series. No, hombre, no le digo, me paso viendo series. Todos los que han habido, yo creo que ya los vi a todos. Genial. Rigoberta, la primera pregunta que te hice es ¿qué mensaje le darías a la Rigoberta de hace 20 años atrás? Y la pregunta relacionada a eso es, si la Rigoberta de hace 20 años hoy llega a tu casa y te encuentra y te pregunta ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías? Pues primero tendría que saber qué tantas ganas tiene esa Rigoberta de saber lo que hacemos, porque es muy importante vivir el momento, y ese momento es único, tiene que ver con sentimientos, cómo me siento, cómo se siente, cómo entiende las cosas, qué quisiera hacer,
son muchas preguntas que primero tendría que resolverlo con la Rigoberta. Y luego pues le recomendaría un par de cosas, que no sea muy ingenua, porque la otra Rigoberta fue muy ingenua, ¿verdad? Piensa que los cambios van a pasar, piensa que haciendo un partido político a lo mejor va más adelante, y la paz, como que la paz es como lo más anhelado, sino hay que ser más realista. Y les diría que vayamos a ver dónde está el espíritu humano y dónde está la gente, porque muchas veces también la teoría no es buena. Entonces, en algún momento nos hemos vuelto teóricos, pero lo práctico es lo mejor. Entonces, no sé qué más les diría, lo mandaría a trabajar en el pasado, porque el pasado no está concluido. O sea, yo les diría, ayúdenme a concluir el pasado, porque no está concluido. ¿Por qué no está concluido? Porque tenemos que dejar memoria a nuestras nuevas generaciones. Y para eso hay que hacer museos, hay que hacer investigación, hay que enaltecer valores, principios, recuperar ciencia y sabiduría ancestral. Hay una gran ciencia y sabiduría ancestral que se está perdiendo, los idiomas, qué sé yo, lo vuelva a trabajar allá en el pasado para que tengamos confianza de nuestro pasado también. Doctora Menchú, ¿existe la felicidad? Sí, pero la felicidad para mí es armonía. Si tú estás en armonía personalmente y estás en armonía con los tuyos, se siente uno bien, se siente cómodo. Esa es la felicidad. Pero también eso es vivir bien y vivir plenamente, es lo que yo digo. Vivir plenamente no es lo mismo que vivir bien. Muchas personas creen que ya viven bien y eso es para siempre, y no es así. Simplemente vivir plenamente significa tener mucha humildad, conciencia, conforme con lo que hace, la armonía y la conciencia. Yo creo que si tenemos conciencia de todo lo bueno y lo malo que hacemos, nos sentimos liberados, digamos, de culpas. Mucha gente vive mal porque carga un montón de culpas. Entonces, si uno está bien consigo mismo, y si no está bien consigo mismo, que busque a alguien que le ayude a estar bien. O que échese un baño de plantas, o sea, como ayuda a sentirse bien. O sea, ser feliz para mí es en las pequeñas cosas que se vuelven grandes, en la ilusión y en el pensamiento y en el vivir de diario, ¿no? Rigoberta, ¿cuál es tu mayor temor en la vida? Bueno, en realidad no trato de vivir sin temor. O sea, nadie me asusta. Si mueve algo en la casa, pues le pongo una velita para que se tranquilice. En realidad no tengo temor, no. Estoy muy contenta. La última, ¿cuán importante es la pasión en tu vida? La pasión, yo creo que es un complemento de lo que uno sueña, de lo que uno quiere hacer, de lo que uno se compromete a hacer. Si yo me comprometo a hacer algo, tengo que hacerlo con pasión, con ilusión, con creatividad y tratar de inventar cosas para hacerlo bien. Para mí, sin esa motivación, es imposible hacer algo. Yo todo lo que hago realmente siento que lo hago bien. Ahora viene alguien y dice, no lo hiciste bien, bueno, la próxima vez lo voy a hacer mejor. O sea, esa es una actitud también. Yo creo que todos podemos tener esa actitud, ¿verdad? No es nada más que una actitud para poder movilizarte a hacer lo que tú crees que es muy bonito hacer. Perfecto. Rigoberta, te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado. Gracias. Gracias, Mauricio. Mucho éxito y cuida tu salud, por favor. Rigoberta, te mando un abrazo grande. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Vaya, qué gusto. Es un honor. Gracias a Carlos también que nos hizo Sí, Carlos de lo máximo. Muchas gracias. Vaya, pues hasta luego. Chao. Así terminó mi conversación con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Gracias por haberme acompañado a estos 32 episodios.
Cuéntanos qué te pareció esta temporada. Menciónanos como @intervenartepodcast en Instagram. Si conoces a alguien a quien debamos entrevistar o eres tú esa persona, en las notas de este episodio encontrarás el link para nominar un invitado. Nos vemos en la próxima temporada. Eso es todo por hoy. Que estén bien.